¿Quiénes de ustedes conocen a un humano domesticado? Humano domesticado. ¿Y quiénes de ustedes se consideran humanos domesticados? Todos. Ya no somos el equivalente al lobo gris. Hoy somos los chihuahuas de la especie humana. Nos hemos domesticado al punto de que se nos ha olvidado cómo vivir como humanos en nuestro propio hábitat. Somos una versión domesticada de lo que una vez fuimos, de hombres más fuertes, más conscientes, más capaces y más íntimamente conectados con la tierra. A ver, los animales domesticados no son peligrosos para sus captores. Los animales domesticados aceptan condiciones que un animal silvestre jamás aceptaría. Un animal domesticado tolera una dieta alterada que no es la apropiada para su especie y puede sobrevivir, si no thrive, puede sobrevivir con esta dieta. Los humanos domesticados o los animales domesticados tienen la habilidad de reproducirse en cautiverio y de vivir en confinamiento. Entonces díganme si no están de acuerdo conmigo que los humanos nos hemos domesticado. Y desgraciadamente esta domesticación trajo consigo un problema muy grande que es el divorcio de la naturaleza. Y el divorcio de la naturaleza es la raíz de todos los problemas de salud humana y de salud del planeta al que nos estamos enfrentando hoy el día. Incluso las personas que amamos la naturaleza, para ir a un bosque o a una selva, nos ponemos zapatos especiales, bloqueador, repelente, sombrero, nos tenemos que vestir para ir a visitar un lugar como si no perteneciéramos ahí. Hemos perdido la habilidad de lo que nos permitía vivir fuera de la civilización. Ya no sabemos identificar plantas ni recolectarlas para nuestro propio alimento. Pero eso sí, podemos reconocer miles de marcas por sus logotipos. Ya no sabemos hacer ropa con fibras naturales o con pieles de animales que estaban ahí disponibles para nosotros. Ya no sabemos fabricar herramientas con cosas de nuestro entorno. Ya ni siquiera sabemos orientarnos si no tenemos Google Maps. Sin supermercados, farmacias, centros comerciales, estamos perdidos. Y es este divorcio de la naturaleza que no solo ha traído enfermedades para las personas, sino es el origen de por qué somos capaces de destruir nuestro entorno y de atacar a otros grupos de humanos. La única manera para corregir estos problemas es volver a visualizarnos como parte de un macroorganismo del que solo somos una pequeña parte. Pueblos indígenas nos demostraron que se puede ser capaz de vivir vidas felices, libres de enfermedades crónicas, en una manera que no sea destructiva para nuestro entorno. Y tenemos mucho que aprender de ellos. Podemos, la primera lección que podemos tener de ellos es que todo lo que me hace bien a mí le hace bien al planeta y cualquier cosa que le haga yo al planeta me lo estoy haciendo a mí mismo. Y podemos aprender de ellos en la relación que tenían con 6 reinos de la naturaleza: el reino vegetal, el animal, el fungal, el bacterial y los elementos como la luz y el agua. Les voy a compartir pequeños pedacitos que sabemos que son muestras de esta sabiduría ancestral. En primer lugar, nuestra relación con el reino vegetal. Los cazadores recolectores participaban con el reino vegetal de una manera de sociedad. Pero desde la agricultura, desde que se estableció la agricultura, los humanos hemos tratado de dominar, de controlar
y de abusar a la naturaleza, perdiendo esta relación de mutuo beneficio entre nosotros y el reino vegetal. En primer lugar, algo que hemos perdido es que estos humanos ancestrales tenían una dieta mucho más diversa que la nuestra. Hoy en día, de las 300,000 especies de alimentos conocidos, solamente consumimos los humanos entre 150 y 200 especies vegetales. Pero lo más grave de todo es que el 60% de las calorías que obtenemos de las plantas vienen de 3 especies vegetales, que son el arroz, el maíz y el trigo. Entonces, una dieta diversa nos protegía a nosotros de deficiencias nutricionales, pero también protegía al entorno del sobreconsumo. Entonces, lección número 1, diversificar nuestra dieta, no solo vegetal, sino en todos los ámbitos, diversificar nuestra dieta. Por supuesto que llevaban una dieta local y de temporada, porque no había otra manera de hacerlo. Oye, estos pueblos indígenas practicaban la verdadera estacionalidad y esto nos hacía no ser dependientes de transportación a largas distancias y, por supuesto, de insumos artificiales, ¿no? También sabían de la correcta preparación de los alimentos. Hay alimentos que no podemos consumir si no los preparamos de forma correcta. Sabían germinar, sabían fermentar, sabían cocinar los alimentos de manera que nos deshiciéramos de antinutrientes, lo cual nos permitía obtener más nutrición consumiendo menos cantidades. Hoy en día la gente no remoja sus granos, no los fermenta, y estamos consumiendo gran cantidad de antinutrientes, lo cual está siendo un problema grave para nuestra salud, por un lado porque nos estamos desnutriendo y por otro lado porque estamos acumulando toxinas al no saber preparar de manera adecuada estos alimentos. Y por último, obviamente consumían alimentos silvestres, los cuales hemos dejado de consumir. En México un ejemplo muy importante de esto son los quelites. Tenemos cientos de especies de quelites que se dan solos, altamente nutricionales y que están dejando de ser parte de nuestra dieta, en específico por el problema de consumir de supermercados. Entonces, volver a comer silvestre y cuando no nos es posible comer silvestre, consumir vegetales o productos del reino vegetal que estén producidos de forma adecuada, sin agroquímicos. Y uno de los problemas más grandes en nuestra relación con el mundo vegetal es la invención de las grasas vegetales. Estas grasas producidas por los humanos que están acabando con la salud de las personas y la salud del planeta. Y yo les quiero decir que si solo cambian una cosa hoy después de esta charla, es dejar de consumir aceites producidos de semilla, aceites industriales, porque son realmente dañinos para nuestra salud, pero también para el entorno, porque requieren una cantidad de procesos impresionantes, transportación, petróleo, en fin, y luego también al deshacernos de ellos tampoco es muy fácil deshacernos de ellos. Grasas a evitar: el aceite de canola, el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de soya. Estas no eran parte de la dieta humana y desde que existen nuestra salud ha declinado y las enfermedades cardiovasculares han ido para arriba mientras más sube su consumo. Y bueno, por último, una parte importantísima que me podría extender mucho en ella es el uso de plantas como medicinas, ¿no? Volver a saber, a tener esta relación de mutuo beneficio con las plantas medicinales y recobrar que no solo
sea, en cada cultura, en cada lugar del mundo hay una sabiduría increíble de cómo mantenernos sanos gracias al mundo vegetal. Y luego viene el mundo animal. El mundo animal, el reino animal, tiene que ser una parte clave en esta sabiduría ancestral, no puede no estar. Nuestros ancestros, los cazadores recolectores, consumían plantas, pero también consumían animales, alimento de origen animal, en distintas proporciones en diferentes partes del mundo, pero no existía ningún grupo que fuera 100% vegetariano. Y esto no hubiera sido posible por la temporalidad y por los alimentos que estaban disponibles. El ser omnívoros nos aseguraba que las personas recibieran las formas más activas de nutrientes, en específico vitaminas solubles en grasa y ácidos grasos esenciales. Pero eso sí, practicaban eran omnívoros éticos. ¿Por qué los animales tienen que ser parte de un ecosistema saludable? Porque los animales pueden ser criados en pasturas, en diferentes tipos de entornos, y pueden convertir plantas que no pueden alimentarnos en los alimentos más densos en nutrientes del planeta. El 99% de las praderas de pastos se han perdido a causa de la agricultura. Trabajar con los animales en pastoreo rotacional regresa vida a la tierra, lo que habló en la charla que acabamos de escuchar, regresa vida a la tierra en términos de nutrición y de microorganismos, nos puede ayudar a reconstruir el topsoil, que es la capa de tierra arriba, y nos ayuda con la retención de agua. Cuando trabajamos con los animales de esta manera, nos convertimos en partícipes de nuestro entorno, del paisaje, a diferencia de tratar de controlar el entorno con la modificación como se hace en las prácticas agrícolas actuales. ¿Qué es practicar una dieta omnívora ética? Pues primero que nada respetar. Los animales deben de tener una vida tan cerca de la naturaleza como sea posible. Como dice Joel Salatin, hacer honor a la cerdeza del cerdo. Honor the pigness of the pig. ¿Qué significa esto? Que cuando no estén en su forma silvestre, los animales tienen que tener una dieta apropiada para su especie y vivir en un entorno en donde puedan prosperar. Y el mejor ejemplo de esto es la ganadería regenerativa. También consumirlos de forma ética implica una utilización del todo, el aprovechamiento completo, el nose to tail, el cabo a rabo, las grasas, los órganos, los músculos y la piel. Nuestros ancestros valoraban por sobre todo los órganos porque es la parte más nutritiva del animal. Y nuestro disgusto por este tipo de alimentos es indicación de que hemos perdido esta sabiduría dietética. Consideraban los caldos, los estofados, para poder utilizar el cartílago, la piel, las partes más duras. Y esto no solo es por hacer honor al animal y aprovechar el todo, sino que para nosotros es importantísimo en términos de nutrición y alimentación. Luego, consumir las grasas animales. Estas grasas son cruciales para nuestra salud. Las grasas saturadas animales son esenciales para nuestras hormonas y para poder tener un radio apropiado entre omegas 3 y omega 6. Y por último, ofrecer gratitud. Gratitud a otra vida que te está nutriendo. Abandonar esta jerarquía biológica que adquirimos cuando se estableció la agricultura y recordar que somos parte de un ciclo de vida y muerte, que no tenemos control sobre él, que así funciona el mundo. Y porque sin gratitud solo hay un consumo inconsciente de producto en vez de una verdadera nutrición.
Bueno, el otro reino es el reino fungal. Los hongos son organismos importantísimos y fundamentales para nuestra salud y la de la tierra otra vez. Son responsables por el deshacer esta materia orgánica de la que hablábamos, pero también tienen una relación simbiótica con las plantas y con nosotros. Para las plantas les permiten, es gracias a los hongos que están en la tierra, las micorrizas, que permiten que las plantas puedan obtener nutrición de la tierra. Los hongos son un componente súper necesario en los ecosistemas. Y las personas domesticadas estamos ahora aterrorizadas de la idea de poder envenenarnos por consumir un hongo equivocado, pero hay un conocimiento increíble en el consumo de hongos. Aquí en México creo que es el país con más diversidad de hongos comestibles del mundo y tenemos una riqueza increíble, sobre todo la gente mayor de los lugares donde se pueden recolectar hongos, tienen una sabiduría que es importantísima rescatar y ayudar a que siga existiendo para las próximas generaciones, porque los hongos nos proveen salud, regulan nuestro sistema inmune, nos ayudan a procesos como la apoptosis, la reducción de tumores, el que nuestro cuerpo sea capaz de deshacerse de células defectuosas. Entonces, pues incorporarlos en nuestra dieta, pero también tener prácticas de agricultura que no los dañen, como por ejemplo el arado o prácticas que tienen demasiada injerencia o que molestan demasiado a la tierra, destruyen estas delicadas comunicaciones de micorrizas que son estos hongos que viven por debajo de la tierra. Bueno, además está muy de moda el reishi o el cordyceps y traer hongos de largas distancias, pero aquí en México, por lo menos los que estamos acá, contamos con unas especies locales increíbles de hongos silvestres que estoy segura que deben de tener las mismas propiedades, pero no han sido tan estudiados. Para que estos hongos tengan un efecto en nuestra salud, necesitamos cocinarlos en sopas, en tés o incluso en nuestro café, o hacer tinturas. No se deben, o sea, consumidos crudos no tienen tanta propiedad para nosotros. Y un tip importante es que cuando los hongos los ponemos al sol, producen vitamina D2 y pues que nos proporciona esta importante vitamina. Bueno. Luego está el mundo de las bacterias y los microorganismos. Y el hombre moderno está aterrorizado de los gérmenes y las bacterias, cuando en realidad esto es porque nos consideramos como organismos completamente separados del resto. Pero en realidad estamos poblados de pies a cabeza por trillones de microorganismos que tienen funciones importantísimas y críticas para nuestro bienestar. Imagínense, si comparamos nuestro peso en las bacterias, el peso de las bacterias que viven en nuestro cuerpo es más que el de nuestro cerebro. Sin embargo, estamos haciendo todo el tiempo actividades que las dañan. Por ejemplo, el uso de antibióticos, el agua con cloro, los pesticidas, los limpiadores que matan el 99.9% de los microorganismos, el gel antibacterial y también estas vidas demasiado esterilizadas. Estas bacterias que viven en nosotros nos ayudan a obtener más nutrición de los alimentos, nos protegen de enfermedades, regulan nuestro sistema inmunológico. Solo el 1% de todos los microbios que existen pueden llegar a ser patógenos. El otro 99% no solo no nos hace daño, sino que la vida no sería posible sin ellos. Y en términos de la Tierra es exactamente lo mismo. Las bacterias de la Tierra son la cantidad y diversidad de las bacterias en la Tierra son el factor más importante para el poder crecer alimentos en ellas. Entonces, los hombres modernos tenemos una flora
mucho más deficiente que la de aquellos cazadores recolectores. De hecho, hay especies de bacterias que están extintas ya, y esto se debe tanto a nuestra dieta como a nuestro estilo de vida. Estos microorganismos, bueno, entonces debemos dejar matar a estos microorganismos y dejar de enfocarnos en erradicar gérmenes y poner el foco en nutrir y priorizar una flora diversa y bien poblada, tanto en nosotros como en la Tierra. Luego la luz, la relación que tenemos con la luz. Necesitamos restablecer esta conexión que nuestros ancestros tenían con el sol y no creerle a aquellos que nos dicen que el sol nos puede hacer daño. Sabemos que los porcentajes de cáncer son mucho más altos en aquellos lugares del mundo donde reciben menos rayos ultravioleta y menos luz solar. Sabemos que las personas que tienen bien sus niveles de vitamina D tienen un 70% menos de posibilidades de morir de enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Tenemos que reconocer, como lo hacían nuestros ancestros, que el sol es nuestra guía, es nuestra fuente de energía y nuestra fuente de bienestar. Tenemos que basar nuestros ritmos en el sol. Tenemos que comer cuando hay luz y no comer cuando es de noche. Así como nuestros ancestros sabían que había una época para sembrar y una época para cosechar. Y el otro problema de la vida domesticada es la falta de oscuridad. Quedan muy pocos lugares en el mundo, en el planeta, donde hay una verdadera oscuridad. Nosotros necesitamos, así como necesitamos la luz, necesitamos la oscuridad. Es esta dualidad que todas las culturas ancestrales estaban tan conscientes de ella. Es en la verdadera oscuridad, solo en total oscuridad, alcanzamos nuestro pico de melatonina, una sustancia antiinflamatoria y una hormona muy importante para nuestra salud. Y todos los seres del planeta, plantas y animales, insectos y aves, necesitan esta oscuridad y los estamos dañando con esta falta de oscuridad. Entonces, así como necesitamos luz, necesitamos oscuridad. Y por último, el agua, la relación con el agua. Todas las culturas ancestrales reconocían al agua como una entidad en sí misma, era una entidad sagrada. El agua tiene que estar viva, para darnos vida tiene que estar viva. El agua viva es esta agua que se ha filtrado en la arena, en las rocas, en los depósitos glaciares y que ha surgido por debajo de la tierra, llega a la superficie. Ese es el agua que debemos de consumir nosotros y ese es el agua que el planeta necesita, ese es el agua con la que las plantas se pueden dar. Esta agua tiene que ser limpia y pura. Y sabemos los problemas del agua clorinada, cómo el glifosato se ha colado en todos los mantos acuíferos, cómo ya no podemos conseguir agua limpia. Esta agua tiene que estar también estructurada. Cuando las moléculas del agua se alinean en cristales y se mueven de forma coherente, la llamamos agua estructurada o agua coherente o agua easy, EZ. Este es el agua que está en la naturaleza, es el agua que tenemos adentro de nuestras células. Nosotros somos 70% agua y esa agua en nuestro cuerpo tiene que estar estructurada. ¿Y qué estructura el agua en la naturaleza? El constante movimiento, libre, los vórtices, los sonidos de la naturaleza, el canto de las aves. Los rayos ultravioleta y rojos e infrarrojos del sol estructuran el agua. El agua se estructura a sí misma en geometrías preciosas que proveen información coherente que nuestro cuerpo y las plantas utilizan para organizarse a sí mismas. Entonces, si el agua viaja en tuberías, entubada, si es forzada a moverse de cierta manera, si el agua está estancada y encerrada en botellas, esa agua deja de estar viva porque deja de tener esta coherencia en sus moléculas.
Necesitamos minerales, como hablamos, como nos contaron en la charla anterior. Los humanos necesitamos minerales, las plantas necesitan minerales, los animales necesitan minerales. El agua viva contiene cientos de minerales, trazas en una mezcla específica que le permite tener una carga negativa y tener conductividad eléctrica. Entonces, si el agua está desprovista de estos minerales, no conduce electricidad. Entonces, cuando bebemos agua, pues el agua tiene que tener minerales, pero las plantas y los suelos y el planeta necesitan que existan estos minerales. Y por último, el agua tiene memoria. Y esto, los pueblos ancestrales sabían de esta capacidad del agua de guardar información y de transmitirla. Muchas veces se utilizaba la palabra hablada, el canto, el rezo. Se utilizaba para tener un efecto sobre las aguas. Y podemos ver ejemplos de esto en muchas religiones, ¿no? El agua bendita, el agua de Lourdes, las aguas milagrosas. Nosotros podríamos imprimir mensajes en el agua que consumimos. Podemos imprimir mensajes en el agua con música, con cantos, con palabras, incluso con nuestro latir del corazón. Y esta es una de las maneras en las que imprimimos el 70% de agua que nos hace humanos. Entonces, tener este respeto y este conocimiento real de lo que es el agua es otro de estos mensajes o sabidurías ancestrales que podemos retomar. Y para cerrar, mientras menos interactuamos con el exterior y pasamos más tiempo en el mundo artificial y virtual, nos removemos cada vez más de estas experiencias de primera mano que eran tan comunes para nuestros ancestros. Pasen un poco de tiempo con un granjero regenerativo y no le van a creer a nadie que las vacas puedan ser malas para el medio ambiente. Si ustedes han experimentado de primera mano sanarse con medicinas naturales, nadie los va a convencer de que la salud se puede obtener con farmacéuticos o de que la solución para el medio ambiente está en los agroquímicos. Es solo a causa de este divorcio de la naturaleza que nos hemos dejado engañar por el sistema. Entonces, por nuestro bien y por el bien de la naturaleza y de todos los seres que la habitan, debemos recordar cómo ser humanos de verdad. Seamos indomables.